Bien, avanzamos a otro tema. Alfredo José Enríquez Pineda, más conocido como el Gordo Alex y sindicado como uno de los líderes de la facción Los Piratas de Aragua, será formalizado en las próximas horas en el 11 Juzgado de Garantía de Santiago. El ciudadano venezolano en situación irregular está vinculado al secuestro y al homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, además de ser considerado autor intelectual de varios otros secuestros en la región metropolitana. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para esto con Pablo Ceballos, experto en crimen organizado y consultor internacional en seguridad. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Daud. Bueno, partamos hablando sobre este tema, esta detención del Gordo Alex. ¿Qué tan potentes son estos golpes para el crimen organizado? ¿Logran inhibir el que sigan funcionando, el que sigan operando en nuestro país? Hoy día uno podría decir que sí, pero hay que mirarlo con cautela, porque el crimen organizado hoy día en América Latina y también en Chile se ha ido reconfigurando, como lo hemos hablado más de una oportunidad, y esta es una parte del sistema. O sea, entender lo que pasó, comprender la responsabilidad que tiene esta persona, lograr su ubicación y captura es parte de este sistema. Pero viene otra parte que es más compleja, demostrar ante la justicia que la persona tiene responsabilidades y una vez que la justicia determine esa responsabilidad y lo condene, mantener un sistema penitenciario donde efectivamente este sujeto no mantenga comunicaciones en el exterior y siga continuando con las operaciones logísticas de este grupo de los piratas, ¿no? Ya, lo que cobra bastante relevancia en torno a lo que hemos conocido en los últimos días, por ejemplo, la fuga en la cárcel de Valparaíso, evidentemente da cuenta de que pareciera ser que sí, hay comunicaciones dentro de las cárceles. Aquí, este tipo de figuras encuentra una base operativa cuando es puesto a disposición de gendarmería dentro de una cárcel, ¿crees tú? ¿Tenemos ahí un nudo crítico para que el crimen organizado no se siga desarrollando? Sí, indudablemente. No es solamente un nudo crítico nacional, es un problema en toda América Latina. Las cárceles en los últimos 30 años no son, como se dice muchas veces, la universidad del delito. Hoy día son centros de mando y control criminal. O sea, es mucho más que una universidad. Coordinación, actividades hacia afuera. Nosotros tenemos esa problemática en Chile, se está estudiando de qué forma se enfrenta a esto. Yo creo que hay buenas señales de cómo podemos entenderlo, pese a lo pesimista que ha sido la semana pasada, pero creo que indudablemente estas organizaciones que surgen dentro de las cárceles, fuera de Chile, obviamente, ¿no? Tren de Aragua, el primer comando de la capital, los choneros, los lobos, son organizaciones que surgen de una cárcel y surgen por condiciones que la misma cárcel le entregó para ampliarse como estructura criminal. Si nosotros ofrecemos las mismas condiciones que generaron esa expansión en Venezuela, en Brasil o en Ecuador, las conclusiones o el resultado final va a ser el mismo que en esos países. Por lo tanto, tenemos hoy día todavía una oportunidad de comprender, tenemos experiencias comparadas para analizar en qué fallaron esos sistemas penitenciarios y trabajar sobre eso. Ya, pero eso en el corto plazo mejora con más infraestructura o se puede hacer una mejor gestión con lo que hay, con el estado del arte, con las cárceles que tenemos hoy día custodiadas por gendarmería, que vemos que hay reos que se han podido escapar, que hay errores judiciales en el cómo está funcionando el país. ¿Se puede hacer una modificación, no sé, de aquí a la próxima semana respecto a lo que tenemos hoy día? Se puede avanzar, ahí se puede construir en bloque. Lo importante es saber qué estamos construyendo. Si nosotros tomamos ciertas medidas que no tienen ninguna significancia en una construcción a futuro, no va a servir mucho. Necesitamos tener un plan claro, una definición clara y sobre eso construir. ¿Y eso no está claro? Yo creo que avanza a estar un poco más claro, ¿ya? Increíblemente, aunque parezca un poco positivista lo que estoy diciendo, estos errores nos permiten entender cuáles son los nudos críticos de nuestro sistema penitenciario. Si este error se vuelve a repetir, es que no aprendimos nada y probablemente no estamos avanzando. Si esta detección de esta cantidad de errores que hemos tenido no vuelven a suceder, probablemente es un avance significativo. Ya, para no quedarnos solo con los errores, porque aquí hay vasos medios vacíos y vasos medios llenos, y me quiero quedar con la detención de este sujeto, el Gordo Alex, que sin duda es un paso positivo. O sea, me imagino que alguien que comete un delito y es aprendido, ya tenemos un paso positivo con todas las advertencias que tú haces, que después esta persona esté en la cárcel y que no siga siendo un delincuente de temer, como entiendo lo es. Pero, ¿qué relevancia tiene el que se haga carne lo que dijo el fiscal nacional, que es que no salga gratis secuestrar, en un momento donde los secuestros han ido al alza, se ha estabilizado últimamente, pero del 2022 en adelante ha ido al alza, y aprovecho de preguntarte, en la orgánica de los secuestros, ¿qué representa una figura como esta del Gordo Alex, que en el fondo está dentro de una organización que entendemos se llama Los Piratas de Aragua, pero uno no sabe si son los cabecillas, son el último pelo de la cola, si se está atacando a los peces gordos o no, en la estructura, y tú conoces mucho de estructura del crimen organizado? Sí, efectivamente. En organizaciones criminales como el Tren de Aragua, existen, por lo que hemos visto, hemos logrado estudiar, existen ciertos grupos que son muy especializados en determinados delitos. O en economías ilícitas, ¿no? La economía ilícita extorsiva normalmente hoy día tiene una segunda parte que es el secuestro producto de la economía ilícita extorsiva. Pero el secuestro también se puede aplicar con otras funciones, con lo que vimos con el propio exteniente Ojeda. Entonces, estas estructuras son muy especializadas. El
desarticular o detener a un sujeto importante dentro de la estructura, un ejecutor de este tipo de estructuras, es un golpe indudable a eso. Entonces, es una señal positiva. Lo que tenemos que aprender es cómo desarticulamos esa economía ilícita que está detrás del secuestro, que es indudablemente un fenómeno complejo, porque grupos criminales nacionales, por ejemplo, pueden ver en esto una rentabilidad económica y criminal bastante amplia. El problema que tiene la atmósfera donde opera el crimen organizado es el efecto imitativo sobre estructuras que, si bien no son parte del crimen organizado, están en ese ambiente. Y por lo tanto, si hay una economía que resulta rentable, exitosa, que ven que hay poca pena, que la política, por ejemplo, del Estado es pagar en vez de rescatar a la persona, etcétera, por el momento, pueden empezar a incentivar ese tipo de economía ilícita, y eso es complejo para un país. Ya, Pablo, ¿y cuánta certeza tiene el Estado de Chile al saber contra qué se está enfrentando? Porque hablamos mucho del Tren de Aragua, pero vimos en esta detención del gordo Alex que había una banda nueva que se llamaba Los Ñaños, que era de origen ecuatoriano, y además lo otro que nos sorprendió es que tenían un edificio prácticamente tomado, con 23 o 24 departamentos que estaban a merced de ellos. ¿Sabemos bien qué es lo que está pasando o nos vamos a estar sorprendiendo permanentemente con las noticias, con los golpes de la PDI y la Fiscalía? Yo siento que nos vamos a ir sorprendiendo, ¿ya? Pero no es solamente porque el Estado no está reaccionando a tiempo, sino porque este fenómeno tiene una diversificación y un cambio muy rápido que es difícil poder entenderlo. Y este cambio tiene un objetivo, obviamente. Las estructuras criminales existen para obtener dinero y ganar dinero y tomar ese dinero e inyectarla en la economía ilícita. Esa es como la receta. Por lo tanto, no solamente se trata de entender qué estructuras estamos enfrentando, sino cómo esas estructuras toman ese dinero y también lo lavan. Y ese es el complejo general, el escenario general que estamos viendo. Y obviamente yo creo que nos vamos a ir sorprendiendo con nuevas estructuras, porque cuando una estructura criminal logra el control de un territorio, independiente de que tú lo desarticules ese territorio, si el Estado no lo recupera, lo va a utilizar otra estructura criminal. Y es probablemente lo que estamos viendo en algunas zonas de Santiago. Ahora, esto suena complejo y claro, uno escucha y dice, son estructuras que se empiezan como a fragmentar en subestructuras, porque tenemos el Tren de Aragua y esto ya son los piratas de Aragua, después tenemos los pulpos por un lado y los no sé cuántos por el otro, y uno dice, qué complejo, pero también uno ve que en el fondo el otro día, cruzando datos e investigaciones, termina el gordo Alex, por ejemplo, vinculado al caso de Ronald Ojeda, pero a otros secuestros. Por lo tanto, no sé si al final son tan distintos o se mueven en espacios tan distintos, o si para el Estado es tan difícil poder pesquisar dónde están estas bandas y este crimen organizado. Eso, Carla, lo que tú planteas es una de las principales discusiones en algunos estados en América Latina. Si nos vamos a perder el tiempo en ponerle nombre y jerarquía a esa estructura, vamos a entender la economía ilícita que hay detrás de eso y las condiciones sociales que permiten que esa economía ilícita se explote. Yo creo que en situaciones como la que vive Chile es mucho más rentable entender la economía ilícita y las condiciones que está ofreciendo el propio Estado, la ciudadanía, para que esto suceda. Hoy día tenemos una alerta muy clara. El hecho de que controlen verticalmente un edificio es complejo, porque una evacuación vertical o un allanamiento en condiciones como esas es tremendamente complejo para el Estado, porque puede tener consecuencias dramáticas, un incendio, pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, tenemos muchas alertas de que hay ciertas economías ilícitas mucho más importantes que entender quién está detrás de eso. Y yo creo que esa es la combinación que deberíamos tratar de hacer. Lo quiero dejar pasar, perdón, Davor. Lo que dices tú, porque a mí me llamó profundamente la atención eso, decir, chuta, hay un edificio entero tomado finalmente, o casi entero. Yo no sé si, no voy a meter a toda la gente en el mismo saco, pero uno dice, debe operar ahí cierta red de protección, debe haber un conserje que a lo mejor mira para el lado o directamente está involucrado. ¿Tú dices que eso no es azaroso? O sea, es una forma de operar el tomarte un edificio que uno piensa que es mucho más expuesto. Uno dice, ¿cómo no están en una casa perdida en la montaña, en el fondo? Que sería más piola en buen chileno. A lo mejor es al revés de lo que uno piensa en las lógicas delictuales y tiene sentido tomarse un edificio y estar como en un centro operativo que además está súper centralizado, pero que además tiene como, claro, niveles de protección si uno quisiera. Mira, desde mi experiencia de investigación, esa economía ilícita del control de territorio, de edificios, de zonas, etcétera, es extremadamente rentable para estructuras criminales. Y probablemente lo que vimos hoy día se supo, y como esto deben haber otras situaciones muy similares, no solamente en Santiago, sino en todo Chile. El fenómeno más preocupante, el trasfondo más preocupante de eso es porque muchos vecinos deciden aceptar esas condiciones que las estructuras criminales tienen para dominar ese edificio y no denunciarlas. Y ahí entra probablemente una de las peores pesadillas que podemos tener como país, que es que la gente deje de confiar en las instituciones para denunciar por temor a lo que puede significar esa denuncia. Eso es el comienzo, me atrevería a decir yo, del fin del Estado democrático de derecho, porque viene de la mano de un fenómeno bien complejo que es la autotutela. Cuando la gente siente que no puede, que el Estado no lo defiende, va a intentar defenderse ellos mismos. Claro, que esa es la fase 3 de la normalización que tú has denominado en tus investigaciones. Pero quería preguntarte por los secuestros. El año pasado en Chile la cifra oficial dice que hubo 864 secuestros.
¿Hay una cifra negra en torno a los secuestros? ¿Les está resultando a las bandas secuestrar a una persona y pedir un rescate? Porque claro, el del señor Cantergiani fue muy mediático y trascendió que se habían pagado 80 millones de pesos, pero uno dice, bueno, a lo mejor hay cosas que no se saben, que llega el mensaje al celular de la familia y la plata aparece en un bolso en una esquina. Mira, yo creo que sí las hay, pero hay que guardar ciertos o tratar de entender el fenómeno, que es muy complejo en pocas palabras. Nosotros en Chile tenemos una experiencia de secuestros, saquemos el concepto de secuestro político y ese que uno espera, una línea de secuestro que ustedes hace años tienen que haberlo dado cuenta, que los secuestros que se hacían entre bandas de narcotraficantes, ¿no? Que normalmente no se denunciaban. Es como más por ajuste de cuentas que por otra... Claro, por alguna economía que no se pagó, un pacto, o porque quieren que le paguen en vez de dinero, el rescate se lo paguen en la droga que maneja. Ese tipo de delito en Chile estuvo durante mucho tiempo y probablemente sigue estando. La denuncia de ese tipo de delitos baja, pese a que los familiares normalmente pueden llamar a las policías, pueden convocarse. A mí me tocó verlo cuando alguna vez fui policía, ver que eso era un delito no frecuente, pero sucedía. Lo que estamos viendo ahora es una peligrosa transformación hacia secuestro de personas que no tienen ninguna vinculación aparente con economías ilícitas o con el mundo de la actividad delincuencial. Empresarios, personas y esa tendencia, ese cambio que estamos viendo en esta estructura, eso es lo preocupante, porque esa modalidad de secuestro está presente muy fuerte en Perú, está presente muy fuerte en Venezuela, en Colombia, en los países más criminalizados. ¿Y tiene esto que está presente en otros países que nos lleva a la delantera, lamentablemente, algún criterio que sea distinto a solo elegir víctimas que tienen plata? Porque al final, claro, uno puede decir, este empresario de Quilicura, al que hacía mención Davor, es un señor con plata, entonces los delincuentes presumen que van a pagar el rescate, pero hay tanta otra gente que también podría ser. ¿Por qué es una víctima y no otra? ¿Tiene una lógica esto o no hay lógica? Yo creo que en alguna etapa de la planificación criminal de estructuras muy especializadas en eso hay una lógica. Cuando esto empieza a ser imitativo por otros grupos, ya no es tan lógica, es más bien azaroso. En Colombia, ¿se acuerdan ustedes del fenómeno de la pesca milagrosa, ¿no? Cuando había un vehículo, tomaban un par de personas que pensaban que eran diferentes, que podían pagar algo que se da también hoy día en Ecuador. En Ecuador hay muchos secuestros. Pero hoy día sí hay un estudio de determinadas víctimas que podrían principalmente tener acceso a grandes sumas de dinero en efectivo. Yo creo que el objetivo tiene mucho que ver con eso. ¿Dónde hay dinero en efectivo? Ahí podría haber una posibilidad de víctima de secuestro. Pablo, te quería preguntar por las instituciones. ¿Qué tan permeadas están las instituciones de la República? Y aprovecho que tú eres ex carabinero, más de 20 años en la institución. El fin de semana nos volvimos a sorprender con un caso que ya no es aislado. Nuevamente militares involucrados en temas de narcotráfico, esta vez en la lejana Aysén, en el extremo austral de Chile. ¿Esos son la punta del iceberg o son casos puntuales o hay que asumir que están permeadas ya las instituciones permanentes de la República? Hay una secuencia de hechos que son preocupantes. Yo no tengo la capacidad ni podría decirlo, pero comparando con otras realidades, esta rapidez del fenómeno es absolutamente preocupante y una anomalía, ¿ya? La cantidad de casos continuos y graves casos, ¿no? Militares transportando cocaína, ketamina, lo que pasó ahora es grave, es peligroso y muy rápido. Lo que yo creo que tenemos que todavía sentir que es una posibilidad es que cuántos de estos casos han surgido por investigación interna. Cuando nosotros dejemos de tener investigaciones internas que anuncien estos casos, es una señal inequívoca que la corrupción ya está más o menos generalizada en las instituciones. Eso no se ha dado en Chile y por lo tanto fortalecer los asuntos internos, la contrainteligencia de las instituciones de la Fuerza Armada involucradas en la lucha contra el crimen organizado y de las fuerzas policiales y de gendarmería en la función diaria que ellos tienen, es un camino que hoy día el Estado no podría negar de hacer. Ya, ahí tú das una señal concreta de cómo desincentivar la corrupción dentro de las instituciones. También aprovecho de preguntarte cómo desincentivar este delito y este crimen organizado que nos está llevando, por ejemplo, a tener estos secuestros extorsivos a los que no estábamos tan habituados. No sé si hay algún caso de referencia exitoso, no sé si hay que mirar México, Colombia, que todavía no lo tienen además del todo controlado. O sea, en Colombia hace poquito tuvimos un candidato asesinado. ¿Qué se puede hacer para que no lleguemos a ser esos países, si es que vamos rumbo a eso porque no lo sabemos, y para desincentivar estos delitos que obviamente generan mucho temor en la ciudadanía? Yo siempre he pensado que hay muy buenas prácticas que se pueden adaptar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, la única forma real de luchar contra el crimen organizado, a diferencia de la delincuencia común, que el crimen organizado tiene el objetivo de permanecer en el tiempo, es involucrar el actor educacional en la lucha contra el crimen organizado. O sea, colegios y escuelas es súper importante para que no se logre la captación a muy temprana edad de niños e incorporar estos circuitos. Pero dejando eso de lado, hay casos emblemáticos como las fuerzas de tareas conjuntas, que ya estamos viendo algunas nociones en Chile que se están haciendo, el trabajo coordinado, la integración, la información de inteligencia.
La trampa de todo eso es que lo que pueda resultar exitoso en Bélgica no necesariamente nos va a resultar exitoso a nosotros porque son condiciones absolutamente diferentes. Cultura distinta. Claro. Son culturas distintas. Hay planes y programas que son muy interesantes, pero ninguno de ellos puede ser efectivo si no logramos que la sociedad entera vea el riesgo que hay detrás del crimen organizado. Porque no se trata de que yo me voy a cuidar poniendo más murallas, más rejas, más cámaras en mi casa. La penetración del tejido, del crimen organizado en el tejido social nos va a impactar a todos, independiente de dónde vivamos, quiénes somos, cuál sea nuestro nivel cultural, qué tendencia política tengamos. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es entender que lo que hoy día observamos en América Latina y también en Chile es el potencial que tiene la estructura del crimen organizado y la delincuencia en esta atmósfera de afectar la democracia y el Estado de Derecho como lo conocemos. Ya. Pablo, y a raíz de lo que ocurrió el fin de semana, que pasaron muchas cosas, entre esas se fugaron 3 reos de la cárcel de Valparaíso. ¿Qué tan importante es cortar las comunicaciones en las cárceles para que las que muchas veces son las piedras angulares, el motor de todos estos grupos, sigan operando desde el interior de un recinto que se supone debería estar en aislamiento? En ese libro tú dices que colocar los inhibidores no es la solución al 100% tampoco, inhibidores de señal. Sí, mira, yo creo que llegó el momento histórico y yo creo que no es solamente, insisto, no solamente Chile, no es que yo quiera compararme con otros países, sino tenemos un fenómeno muy grave y ese fenómeno, lo que sucede en Ecuador hoy día nos va a impactar a nosotros pasado mañana. Entonces, yo creo que llegó el momento de reformular nuestro propio concepto de qué es control penitenciario. Actualmente el control penitenciario se determina porque no hayan fugas, porque no hayan riñas, o si hay riñas se controlen, o que el Estado esté presente. Pero yo creo que hay que incorporar 2 factores bien importantes. Primero, que ninguna persona privada de libertad se convierta en empresario dentro de una cárcel, es decir, que no potencie economía ilícita de alguna forma. Y segundo, que no coordine actividades hacia el exterior. Y eso significa eliminar de alguna forma la posibilidad de las comunicaciones. Eso en todo nuestro sistema penitenciario es un trabajo a largo plazo. Sería utópico decir mañana no van a haber comunicaciones, pero sí al menos en los recintos de máxima seguridad donde tenemos las personas más complicadas o las personas involucradas en tráfico internacional de drogas, eso deberá exigirse. Bien, pues vamos a ver si se va haciendo todo eso para tratar de atajar lo que vemos que preocupa, ¿no? Y que hoy día nos tienen hablando, por ejemplo, del gordo Alex, que va a ser formalizado además en esta jornada. Gracias, Pablo Ceballos. Que te vaya muy bien. Gracias, Pablo, por venir. Gracias, muy Que amable. tengas un buen día. Igualmente.